Hola, hola, feliz sábado hermanos, ¿cómo están? Después de la vapuleada que nos pegaron, oigan, qué bárbaro, qué humillada los muchachos, pero estamos contentos porque siempre aprendemos, siempre aprendemos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Cuando hablamos de la misión y de cómo ustedes y también los más pequeños se pueden involucrar en la misión, pues vamos a encontrar en la Biblia muchos ejemplos o varios ejemplos que nos muestran. Por ejemplo, estuve pensando en que hoy podíamos hablar de la actitud de un joven que fue discípulo del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan, ¿no? Timoteo, un muchacho que se atrevió a aceptar el llamamiento de Dios para cumplir una misión. Un pastor joven, como algunos probablemente de ustedes, atendiendo a la iglesia. Así que podría ser un buen ejemplo. ¿Y qué podemos aprender de Timoteo? Hay muchas lecciones, pero creo que una de las más rescatadas es que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Así que una de las mejores formas de predicar lo que nosotros creemos, pues es viviendo lo que creemos. Miren, lejos de aquí, a muchos kilómetros de aquí, un día fue el cumpleaños de un alumno. Era yo el maestro de Biblia. Algunos de ustedes me conocieron también como capellán acá, pero lejos de aquí, también en una escuela, en uno de nuestros colegios, me tocó atender esa clase. Y era el cumpleaños de uno de mis alumnos y ese día me pidieron permiso, me dijeron: pastor, queremos que nos dé chancecita en su clase porque queremos cantarle las mañanitas al cumpleañero. Le digo, claro que sí, ocupemos la mitad de la clase para eso y la otra mitad usémosla para el contenido. Finalmente, el convencimiento fue a tal punto que no solamente le cantaron las mañanitas, los bandidos ya habían pedido las pizzas. O sea que aquello se salió de control. Pero pasó algo interesante. Cuando estábamos allí en la celebración, llegaron las pizzas y vi que usaron el escritorio para abrir aquel suculento manjar para los chamacos. Y cuando abrieron aquellas pizzas, pues yo me vi limitado me dijeron, pastor, tome uno. Yo me vi limitado a tomar, porque me percaté que todas las pizzas las habían pedido, ¿de qué creen? De pepperoni. Miren, algunos se lo están saboreando ya. Impíos, incircuncisos. Yo pensé de manera natural, pues no voy a orar por eso. Imagínense orando, Señor, bendice las pizzas de salami, de pepperoni. No me veo así, ¿no? Como dice el pastor Ángel Manuel Rodríguez cuando fue invitado al Vaticano, pusieron un cerdo asado en el centro de la mesa y le dijeron, ora tú. Y dijo, Señor, bendice lo que puedas bendecir de esta mesa.
no se podía meter en problemas. Bueno, yo creí que algún muchacho de los miembros de iglesia, porque habían adventistas y no adventistas, iba a tomar la iniciativa, pero al ver que nadie, bueno, no me sentí tan mal porque finalmente lo que estaba ahí, pues era algo de lo que no íbamos a participar nosotros. Pero cuando dieron la orden de comer, resulta que los adventistas fueron los que se llevaron la mayor parte. La verdad es que ese día yo terminé triste porque yo esperaba ver una diferencia entre los que conocían los principios y los que no conocían los principios. Yo esperaba ver la diferencia. Y este es vamos a decirlo así, esta fue la característica, una de las características más importantes de un joven predicador como Timoteo. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Ese día, en definitiva, los adventistas no predicaron. Fue triste. Otro ejemplo que me llamó la atención fue la sierva de Naamán. Ella tuvo todas las posibilidades de guardar silencio. De hecho, nadie hubiera notado ni siquiera su fe, a menos que alguien estuviera dispuesto a tomar una decisión tan trascendente como la que tomó ella. Y en medio de la necesidad, pongan atención a esta frase, es lo importante, en medio de la necesidad, dio a conocer al Dios en el que ella confiaba. Otra manera de predicar es conociendo, atreviéndose a conocer a nuestro Dios, para que cuando haya una oportunidad lo demos a conocer como el Dios que nosotros conocemos. Y esto es lo que sucedió en esa sierva. Una señorita, una jovencita, que probablemente no era ni siquiera de 15 años, esclava, estaba a expensas de la servidumbre, ella no percibía un salario, no tenía derechos, no tenía voz en la casa de ese comandante, de ese general. Sin embargo, cuando hubo una necesidad, estuvo dispuesta a compartir y a dar a conocer al Dios que ella conocía. Pero para poder decirle a otra persona, y se los voy a explicar de esta manera, es necesario conocer a ese Dios. Hace unos meses, unas semanas, no tiene meses, unas semanas, 5 o 6 semanas, me invitaron a orar muy cerquita de aquí, en una colonia, alguien que no es de esta iglesia. Me invitó a orar por una familia. Resulta que un joven, hace algunos años atrás, en un arranque de irresponsabilidad, chocó en su carro aquí en esta ciudad y tuvo un problema a nivel neuronal y perdió la movilidad de sus extremidades. Y ya con las terapias había logrado, pero a partir de una adicción, el alcohol y el cigarro, las drogas, otra vez volvió a caer, vamos a decirlo así, en parálisis. Me invitaron a orar en ese hogar de ese joven. Su mamá fue la que pidió de ese joven.
Y cuando yo llegué ahí, pues me presentaron, estuvimos platicando, pero la persona que me llevó se le acabó el tiempo y se tuvo que ir porque tenía un compromiso, le salió un compromiso de última hora y se tuvo que ir, me dejó solito ahí con la hermana, con la señora que nos había invitado. Y cuando se fue la hermana que me llevó, le pregunté a la señora, a la mamá de ese joven discapacitado o paralizado, le pregunté, ¿qué espera usted de la visita de este servidor? ¿Qué espera? Y esa persona, no adventista por supuesto, no creyente, me dijo, pues yo quisiera que mi hijo volviera a caminar. Eso es lo que yo espero, que las oraciones. Y entonces yo le dije algo. Le dije, mire, me puso en un dilema. Pues le dije, mire, la voy a llevar al Monte Carmelo. ¿A dónde es eso?, me dice. La voy a llevar al Monte Carmelo, en la Biblia. Y en el Monte Carmelo, ya le expliqué, usted tiene sus creencias y yo las respeto. De todo corazón se lo digo, yo no vine aquí a ofender sus creencias. Pero yo creo en el Dios del cielo, así como la sierva de Naamán. Yo creo en el Dios del cielo. Y yo creo que mi Dios puede sanar a su hijo. Miren qué bronca estaba yo metiendo a Dios. Pero yo no puedo orar si usted no renuncia a su creencia en fulana y sutana. ¿Ya se imaginan quién? En el Monte Carmelo eso fue. Es quién era el Dios verdadero. Si los sacerdotes de Baal tenían al Dios verdadero, los dioses de Baal o Baal respondería al sacrificio. Si el Dios de Elías era el Dios verdadero, él es el que respondería. ¿Y quién fue el que respondió? El Dios de Elías, tu Dios y mi Dios. El Dios de la sierva de Naamán, el Dios del profeta Eliseo, ese Dios. Pero para poder compartir a ese Dios, tenemos que conocer a quién, a ese Dios. Y yo le dije a la señora, pues yo conozco a mi Dios y mi Dios es poderoso. Pero para que yo le pida a ese Dios que sane a su hijo, le pregunto, ¿usted renunciaría a sus imágenes? ¿Apagaría las veladoras que tiene? ¿Quitaría ese cuadro de aquí? ¿Y qué creen que me respondió? La señora me dijo que no. Le dije, hermanita, voy a orar para que la obra del Espíritu Santo se siga haciendo en sus vidas, pero no voy a orar por su hijo. Me tengo que retirar de aquí. Yo no sé qué hubiese pasado si la mujer me hubiera dicho que sí. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que conozco a un Dios que tiene poder. Y cuando tú te atrevas a conocer al Dios que tiene poder, lo vas a compartir cuando tú veas una necesidad. Hay otro ejemplo, los 3 hebreos. El sermón que se sigue predicando en la Escritura a través de los 3 hebreos. Sadrac, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, son los mismos.
¿por qué conocemos cómo esos muchachos lograron trascender la historia? ¿Cómo? Hay un punto medular en la historia de los 3 hebreos. ¿Cuál es? Fidelidad. ¿Sabían ustedes que los hijos de Dios fieles brillan solo? Sí, sí sabían. Brillan solo. A lo mejor yo no conozco muchos ejemplos, a lo mejor tú sí. Pero también te voy a contar una historia cómo brillan los hijos de Dios fieles. A lo mejor alguien nos puede criticar por hablar de nosotros mismos, pero no conozco una historia tan real, tan palpable, como una que recientemente vivimos en familia, que ya he contado en otras ocasiones, pero tiene poco tiempo. Los hijos de Dios fieles brillan. La gente los mira, los observa. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué a ti te va bien? Y esas son las oportunidades para compartir. Mi hijo reprobó una materia, como cualquier otro muchacho reprueba materias. Pero esa materia condicionaba su rotación hospitalaria en el área de pediatría. Si él no pasaba esa materia, no podía ir al hospital, a las rotaciones pediátricas. Mi hijo reprobó. Dice, papá, me metí tanto en cardio, en esto, en otro, que descuidé, sacrifiqué una materia. Y esa fue pediatría. Mi hijo estaba frustrado, llorando, habló con su mamá, estaba triste. Yo llegué de trabajar y me pasan la noticia y le digo, hijo, ¿pero por qué te preocupas? Vámonos al extraordinario. Y yo, vámonos. Vámonos al extraordinario, tranquilo, no pasa nada. Papá, pero el extraordinario es mañana. Si no pude con un examen, ¿tú crees que yo voy a poder con toda la carga del semestre? No voy a poder, papá. Hijo, en definitivo, si ya te reprobaste en tu cabeza, vas a reprobar el examen. Punto. Tranquilo, le digo, no te preocupes. Repetirás la materia y listo, no hay cosa que no se pueda solucionar. Lo que sí te digo es que si ya reprobaste en tu cabeza, no habrá poder humano que pase ese examen, porque tú no quieres enfrentarte. Mi hijo reaccionó, esa noche se inscribió al examen en línea y toda la noche se la pasó estudiando. Era un miércoles para jueves. En la mañana nos llama con alegría, le dije, hijo, solamente vamos a orar por ti, que Dios te ayude. En la mañana nos habla contento y nos dice, papá, ¿qué crees? La doctora tuvo que salir de emergencia y ya no va a aplicar hoy el examen, lo va a aplicar hasta el domingo. Le digo, ¿ya viste? Dios tiene el control de las cosas. Dios abre puertas, Dios da posibilidades. Pasó. Se puso a estudiar. Jueves, todo el día. Viernes, todo el día. El sábado en la tarde, antes del culto joven, nos llama, dice, papá, mamá, estoy frustrado. Porque qué ventaja tengo si los 22 compañeros que reprobamos, todos están estudiando, ni fueron a la iglesia, ni fueron al culto joven por estar estudiando. Y yo aquí estoy fresco, descansando.
Y yo le dije, hijo, es mejor que repruebes un examen a que pierdas tu alma. Es mejor. Frustrado y como ustedes quieran, mi hijo guardó su sábado. A la puesta del sol, despidió su sábado y se puso a machetearle otra vez. Vámonos, lo que sigue. Creo que la mamá le mandó cena ya al dormitorio. No sé qué tanto hicieron, pero creo que lo consintieron esa noche. Al otro día temprano, el examen fue una realidad. De los 22 que presentaron el examen, y esto lo digo para gloria de Dios, el único que pasó ese examen fue mi hijo. Y los 21 que decidieron apostarle a sus capacidades, reprobaron esa materia. Los hijos de Dios fieles brillan para gloria de Dios. Y ahí está. Gracias a Dios mi hijo se fue a sus rotaciones hospitalarias, terminó su semestre y todavía les doy otra noticia para gloria y honra del Dios Todopoderoso, al que tú amas y le sirves. Si mi hijo hubiera pasado un examen normal, hubiera alcanzado apenas máximo el 7.5 en promedio. Pero puesto que se fue a extraordinario y evaluado en un solo examen, alcanzó 8.5. Es decir, le fue mejor en el extraordinario que todo el semestre. Eso es para gloria de Dios. Lo mismo pasó con los 3 hebreos. Decidieron permanecer fieles de parte de Dios y brillaron para siempre. Y hoy ellos y sus vidas siguen siendo un referendo de aquellos hijos que aman a Dios y que son fieles. Y sus propias vidas son testimonios fehacientes del verdadero Dios. Termino la historia. Vayan a Jueces capítulo 6. Otro joven. ¿Cómo los jóvenes, los niños, los adolescentes pueden conquistar el mundo? ¿Por qué a ellos se les ha llamado a este tiempo a brillar? Jueces capítulo 6. ¿Ya están ahí? ¿Cómo se llama ese joven? Vayamos entonces al capítulo 13. Ustedes conocen la historia. Había una crisis como la hay ahora. ¿Y saben cuál es la mayor crisis para ustedes, muchachos? Se llama crisis de identidad. Esa es la crisis más importante que hay en este momento para nuestros jóvenes. Cómo nuestros muchachos, nuestras señoritas pueden permanecer en la línea vertical respecto a Cristo Jesús. Todos estamos siendo bombardeados. No hay mayor época de sensualización y sexualización que esta. Las pantallas, los colores, las imágenes, los mensajes. Y cuando hablo de sensualización, no estoy hablando vulgarmente de esta parte.
Lo que estoy diciendo con esto es que el enemigo ha hecho un estudio tan extraordinario de los sentidos humanos que hoy estamos tan cautivados por la estimulación de los sentidos que en muchas ocasiones no alcanzamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. A eso me refiero. ¿Ok? Hay cuatro cosas en este capítulo. Capítulo 6, versículo 11. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre que esforzado y valiente. ¿Saben qué significa joven esforzado y valiente? ¿Saben qué significa? Joven esforzado y valiente. La Biblia lo que está diciendo es que este muchacho tenía carácter. ¿Qué es carácter? Carácter. ¿Han estudiado esa palabra ustedes? ¿Qué es carácter? ¿Lo han estudiado? Angelito, ¿puedes googlear carácter? Por amor de algunos. ¿Qué es carácter? Muy bien, gracias. Es decir, pudiera decir, hay un escritor que dice que el carácter es la columna vertebral de la personalidad. Eso dice un escritor. Mire, conjuntos de rasgos, cualidades, circunstancias que indican la naturaleza propia, en este caso de un ser humano. Es lo que te define, pues, es lo que me define. El carácter es el origen de mi conducta, es el origen de mis convicciones, es el origen de mis acciones. Eso es el carácter. Es el cúmulo de valores y principios por los cuales se rige tu personalidad. No sé si dije bien, psicóloga. Hice un esfuerzo de definir carácter, porque en el hebreo, cuando la Biblia dice que este hombre era esforzado y valiente, lo que está diciendo es que este muchacho tenía un carácter y en consecuencia su carácter realizaba acciones. Gedeón no estaba dispuesto a soportar más la humillación de los enemigos madianitas. Y un día dijo: esto se acabó, hasta aquí. Y en ese momento pasó algo importante. Jesús se le apareció. ¿Te imaginas? Que un día te des cuenta que vas caminando al lado de Jesús, que estás hablando con Él. Wow. Después de esto, así que la primera característica, mi hijo me está marcando, hizo que se cerrara mi presentación. Ok. Déjenme abrir. Primera característica de Gedeón, carácter. Segunda característica de Gedeón, acción, esfuerzo. Tercera característica, ¿qué hizo después?
¿qué hizo después? Versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Adoración. Y número 4, devoción. Devoción. Versículo 22. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. La misión, familia linda, no será posible hasta que esto sea una realidad en nosotros. Vamos a decirlo de otra manera. El impulso, la iniciativa, el poder para cumplir una misión depende del carácter, depende del esfuerzo, depende de la devoción y depende de la adoración. Esta es la base que Dios nos ha dado para cumplir una misión. ¿Y qué pasó después de este encuentro con Jesús? Gedeón se convierte en uno de los jueces más importantes del pueblo de Dios y uno de los defensores de los propósitos de Dios. Denle vuelta a la página y con esto termino. Capítulo 7, versículo 3. ¿Lo tienes allí? Capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y después ya conocen la historia, ¿verdad? El primer requisito para cumplir la misión entonces es la confianza. ¿Tú confías? ¿Conoces a tu Dios? ¿Confías en Él? Para cumplir una misión debemos de partir por la confianza. Número 2, versículo 5. El que lama como perro el agua. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Número 2, prioridad. La misión no se va a cumplir, Daniel, a menos que sea una prioridad en la iglesia. Enrique, corríjanme si estoy mal. Michelle, la misión no se va a cumplir a menos que sea una prioridad. Pero mejor aún, alguien cerca de ti no conocerá a Cristo Jesús y a tu Dios a menos que eso sea una prioridad. ¿En dónde? En mi vida. Fui a una valoración dental ayer. Me recomendaron a esa doctora, por cierto, muy amable. Y al terminar la cita, después de la revisión, etcétera, ella sí sabía que yo era pastor. Quien me recomendó es una hermana de la iglesia Madero que también es estomatóloga y me refirió con ella. Ella sí sabía que yo era pastor. Pero cuando yo me despedí de ella después de conversar, le dije: por favor, permítame orar con usted. Y mientras yo estaba orando, oré por sus hijos, oré por sus necesidades, oré por su hogar sin saber que ella tuviera alguna. Escuché que empezó a sollozar. Obviamente terminé la oración y no quise preguntar en qué clavo había yo pegado. Pero era evidente que esa mujer tenía necesidad.
Y antes de abrir la puerta, me volteé y me dice, pastor, por favor, espéreme. ¿Me permite darle un abrazo? Y dije, por supuesto que sí. La abracé, lloró a gusto y me retiré. Pero eso no hubiese pasado si este servidor no tiene entre sus prioridades compartir, ¿qué cosa? El amor de Dios. Eso fue lo que hizo Gedeón, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. No necesitas 30,000, no necesitas 20,000. Lo único que necesitas es a uno que esté dispuesto, que tenga como prioridad cumplir la misión. Así que muchachos, si ustedes quieren ver a un converso cerca de ustedes, tienen que quererlo, tienen que pedírselo a Dios, tienen que orarle a Jesús, tienen que suplicarle al Espíritu Santo. Es más, puede ser que por el que quieres orar, porque quieres ver converso, sea tu peor enemigo. Yo lo digo en mis palabras, sea tu perro negro. ¿Quieres verlo convertido? ¿Quieres verlo aquí en tu culto joven? Haz esa necesidad una prioridad para ti. Y en último lugar, versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo he entregado en tus manos. Wow. La victoria. ¿La misión se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. ¿Se va a cumplir conmigo? Si yo quiero. Si yo obedezco. Porque el Señor nos ha entregado, ¿qué cosa? La victoria. Quien convierte a los corazones es el Espíritu Santo. Tú no necesitas transformar a nadie. No podemos transformar nuestras propias vidas. Así que esta historia la resumimos en 3 cosas. La misión se cumple cuando tú confías. La misión se cumple cuando es una prioridad para ti. La misión se cumple cuando obedecemos. Que el Señor nos bendiga, muchachos, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad. Segunda de Timoteo 2:15. 111. Bueno, para continuar les invito a ponerse de pie para cantar Mirad cuál amor.
pueden tomar asiento. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Ahora vamos a tener el rincón de la oración, hermanos. Los invito a que hagamos un círculo todos. Vamos a tener agradecimientos o peticiones